Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer para mí presentar esta noche en el ciclo de conferencias de la Asociación Eleusis al doctor Manuel Almendro, doctor en psicología. Es uno de los pioneros en España de la psicología transpersonal. Para mí es muy especial presentarle porque uno de mis primeros contactos con la psicología transpersonal fue a través de uno de sus primeros libros, que se llamaba, creo así, ¿no? La psicología y la psicoterapia transpersonal, y que para mí resultó una introducción muy útil para todo ese mundo. Y estamos hablando de un libro de hace ya más de 13 años que fue publicado. Luego siguió publicando, tiene un libro fundamental para los que estén interesados en el ámbito de la psicología transpersonal, que es la conciencia transpersonal, en la editorial Kairos, donde reúne a los principales pensadores a nivel mundial sobre ese tema. Más recientemente ha publicado La psicología del caos, en el que ofrece una visión muy interesante de las crisis por las cuales pasamos como oportunidades de crecimiento y realización. Y finalmente acaba de publicar un libro sobre chamanismo. Todos esos libros están disponibles ahí, en la mesa del bar. Y bueno, para nosotros es un gran honor que haya accedido a venir aquí a compartir algo de su saber. ¿Tiene un título la conferencia de esta noche? No. Bueno, seguro que va a ser muy interesante. Un aplauso para Manuel Almendro. Bueno, buenas noches. Bona nit al Ignasi y a otro Ignasi que está organizando esto. Good afternoon ahí a una americana amiga también. Y en principio, bueno, pues vamos a echar un ratito aquí entre nosotros, ¿no? Tengo una chuleta. He traído una chuleta porque si no me pierdo. La gente que me conoce, está Teresa por ahí que dice que me pierdo. No me quiero perder. Pues si me pierdo yo, que soy el que tiene que dar la conferencia, imaginaos vosotros entonces, ¿no? ¿Qué os puedo contar de 28 años trabajando con el mundo chamánico? Al mismo tiempo con el mundo del zen y al mismo tiempo intentando que eso sea práctico, que sirva, que no se convierta en una volada y de pronto aparezca la parca allí con la guadaña y dice, pero a ver, hombre, ¿pero qué has hecho? Entonces, la cuestión está en que estas cosas tienen que ser pragmáticas. Yo no hubiese escrito quizás sobre el mundo chamánico si no hubiese pasado, como todos los que estábamos en Barcelona estudiando la Facultad de Psicología por los años 70, donde aparece de entrada el LSD, el hachís, absolutamente todo tipo de sustancias. Supongo que en Madrid pasaría lo mismo, pero allí fue curioso ver que el lunes por la mañana, que cuando uno tiene con los libritos entrar de esos de enero, ver allí algunos cuantos que de pronto estaban en el jardín con una rosa y tal, aquello me desmontó completamente porque ellos ya estaban desmontados también. Lo malo de eso es que evidentemente ese desmonte tuvo varias consecuencias. Unas que estuvieron bien y otras que estuvieron mal. Cuando yo hablaba con algún chamán de los 3 o 4 que en 28 años he conocido, me decía, Manuel, tú no te preocupes, además lo reflejo en el libro, no te preocupes porque en esta vida hay 2 clases de seres humanos. Unos son simientes y otros son abonos. O sea que aquí nadie pierde. ¿De acuerdo? ¿Qué os podría contar yo de toda esa época y cómo entro ahí? California, durante los años 80, donde entro en conexión con bastantes amigos allá, en conexión con todo el movimiento impresionante que ya venía de los años 70, y después México. Diríamos que el primer contacto que yo tengo es con el mundo mexicano. Y de ahí ha salido muy tarde, que la gente me dice, oye, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde? Hay alguna publicación de hace unos 15 años en la Universidad de Hawái, que he traído por ahí, que quedan algunas revistas, sobre The Healing Power of Shamanism,
Y yo no me atrevía todavía a escribir sobre eso, por varias cosas, los primeros contactos que yo tengo con el mundo mazateco, cercar a vosotros porque si no os veo muy lejos por ahí, puede, ¿no? Entonces, los primeros contactos que yo tengo con el mundo mazateco, siendo jovencito y más joven todavía en esto, después de las vivencias en los años 70 que se daban en la Facultad de Psicología de Barcelona, me doy cuenta de dos cosas. Primero, que ya me había dado cuenta previamente, pero ahí yo lo refrendo. Y ellos también me lo refrendan. Es decir, había ciertos estados de conciencia producidos por sustancias que no eran para jugar. Eso estaba claro. Entonces, yo lo que me di cuenta, por algunas lecturas y porque de alguna manera yo podía decir que tenía una cierta tendencia innata al mundo indígena. Uno no sabe por qué. Uno no sabe ni por qué se enamora, ni por qué de pronto hay una historia que a ti te lleva. Y vas, simplemente vas. En ese sentido está muy bien lo que dicen los orientales, ¿no? De que de alguna manera el ser humano es la energía que va. Cuando yo entro en contacto con el mundo mazateco, estamos hablando hace ya 28 años, después de ciertas vivencias, al principio me cuesta muchísimo. Y ellos son reacios, son muy reacios. Entonces, me atienden bien, hay una relación agradable. Al principio yo tenía como mucho reparo a decir, bueno, pero con el mundo indígena, ¿cómo hay que relacionarse? Entonces una vez encontré unos yaquis, el Sonora. Antes de llegar a la Sierra Mazateca, bajaba desde California, solía hacer un viaje por esos años que a mí me gustaba mucho, o bien me compraba un cacharro, un tartaja y bajaba México, o bien bajaba en autobuses. Y me acuerdo que estaba con unos yaquis, y yo, que son los más difíciles, los indios yaquis son elusivos como ellos solos, pero mira, no sé por qué entré bien allá. Y hablé con uno y digo, oye, pero aquí para hablar con la gente, ¿qué hay que hacer? Y dice, no tienes que hacer nada. Tienes que decir, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto ganas? Y ya está. Y uno iba allí con la filosofía de creer que tenía que hablar de, qué sé yo, de Alfa Centauro, o de qué visiones tenía que tener uno con el peyote, no era muy sencillo. Entonces lo que me di cuenta es que los indios son enormemente sencillos y simples. Puro zen, podríamos decir. Entonces, me interesa mucho el mundo mazateca, me interesa mucho el mundo de María Sabina, y cuando llego al mundo de María Sabina había unas colas enormes. Quedaban restos del mundo hippie de los años 60, que como sabéis, Gordon Wasson, a través de Albert Hoffman, y previamente a través de Evan Schultes, que es el que primero da la nota sobre que está María Sabina por allí. Entonces yo llego y hay unas colas enormes, y bueno, pues a mí colas nunca me han gustado hacer. Entonces salí de las colas y estuve buscando durante esos años por allí con un amigo y encontré una familia. Y yo esa familia me hago amigo de ellas, me parece que puedo estar con podríamos decir, una cierta seguridad, entre comillas, y yo empiezo a trabajar con la familia. 5 años después, la familia me abre el campo mazateco, me abre el campo de lo que es la sabiduría indígena. Desafía de tal nivel diríamos, el sistema de creencias, el sistema de conocimientos, que es que eso no puede ser expresado. Es decir, ellos viven, podríamos decir, una entrada en un sistema de conocimientos que nuestro sistema racional no puede comprender. Y si alguna vez los hemos comprendido, lo hemos perdido. Me acuerdo una vez con ellos hablando, una de las primeras vivencias, antes de yo entrar, podríamos decir, en la comunicación de la familia, donde un poco el patriarca de la familia y la mujer iban explicando lo que allí estaba pasando. Yo relato en el libro una cosa, y por eso también la digo, de que una vez yo no estaba allí, pero es que yo abría los ojos y tampoco estaba allí, en la sala donde habíamos empezado. ¿Dónde estoy? Entonces, lo único que uno intenta a partir de ahí es no entrar en la paranoia, que ese es el gran problema. Es decir, como uno entra en la paranoia, evidentemente ya tenemos demasiadas historias de gente de sábado noche y fiestas entrando en una paranoia por sustancias. Claro, allí yo me di cuenta de que ellos están en esto en la universidad y nosotros estábamos en el parvulario. Claro, evidentemente a mí me interesaba la universidad. A partir de ahí yo os podía decir que vivencias con ellos
del mundo mazateco, a mí me interesa el mundo amazónico, y pues un día, unos años después, en los años 80, me veo ya surcando con un avión la inmensidad amazónica, donde se ven, pues, qué sé, el río Negro, el Ucayali, el propio río Amazonas desde arriba. Solo ver eso es un espectáculo impresionante, ¿no? Y entro en conexión con los Shipibos Conibos y con las Xánicas. Todo esto me lleva a ir investigando y conociendo sobre todo chamanes. Ellos no se llaman a sí mismos chamanes, pues si acaso os explico un poco de teoría. Ellos no se llaman a sí mismos chamanes, se llaman fulanito, pedranito o lo que sea. Y además nombres castellanos, como sabéis, Juan Flores, Guillermo Arévalo, con el cual trabajé, y me acuerdo un día que viendo la película esta de Blueberry, encuentro allí un indio cantando y digo, si este es Guillermo, y cuando enfoca que estaba Guillermo Arévalo, le habían puesto un gorrito allí antes de la película esta de Blueberry, ¿no? Cuando yo entro en el mundo Shipibo-Conibo, ya traía un conocimiento y una base con el mundo mazateco. Y me doy cuenta, el mundo mazateco trabajaba con hongos, me doy cuenta de que no hay una gran diferencia entre las maneras en cómo los xánicas y los Shipibos-Conibos entran en el otro lado. A mí, don Patricio, una vez preguntándole, a vuestra salud, licor de hierbas. Eso me ha dado ahí, que lo venden ahí, ¿verdad? Entonces, un día hablando con don Patricio, en unas vivencias, y me tenéis que... O sea, hay cosas que yo no puedo explicar porque no sabría cómo explicarlas. Hay cosas que aún no voy a explicar porque no es el momento. Y hay cosas que no voy a explicar porque aún no me da la gana. ¿Estamos? Pero sí hay cosas que quiero explicar. ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero en ningún momento es provocar un escepticismo o provocar en la gente una especie de rechazo, aunque estamos entre amigos. Entonces hay que ir con mucho cuidado, porque según qué cosas cuentes, realmente la gente te dice, este tío está pirado, pero dicen que es doctor en psicología, por lo que te faltaba ya. Estamos. Entonces, lo ideal de este asunto es saber hablar a un nivel en el cual se pueda comprender. Hay una cuestión muy clara. Todo el mundo te dice que puede ser un pirado hablando de esto, excepto cuando estás trabajando con alguien que se está muriendo. Cuando tú trabajas con alguien que se está muriendo, resulta que te entiende perfectamente. ¿Pero por qué? Un día, hablando con don Patricio hace muchos años, yo le decía, bueno, don Patricio, ¿y esto de la muerte y tal? Y él me dijo, no, si la muerte es esto. La muerte es este trasvase que hacemos, solo que volvemos, vamos con billete de vuelta. No todo el mundo va con billete de vuelta, y hay veces que hay problemas serios, y uno puede entender perfectamente por qué se producen problemas serios en uno de esos vórtices. ¿A dónde voy con esto? Gracias. Toda la vuelta. Eso de la vuelta no lo tengo claro. ¿Lo puedes repetir? El viaje de vuelta es que primero tiene que haber un viaje de ida. No hay no puede haber una odisea sin una Ilíada. Entonces, evidentemente, el viaje de ida es el viaje a la región mazateca, a la región de lo que ellos le llaman el espíritu, de lo que le llaman el otro lado, nos vamos al otro lado, de lo que le pueden llamar el nahual, etcétera, etcétera. Pero, ¿entiendes? Onan nahual, ¿conoces este tipo de nomenclatura? Diríamos que casi todas, el arquetipo del camino, de todas las sabidurías intemporales, marcan dos procesos. El proceso del espacio, el tiempo y la materia, que es donde la cerveza es la cerveza y el licor de hierba es el licor de hierba, y un espacio más allá del espacio del tiempo y la materia, donde es un espacio indefinible. Es el espacio que el Zen llama el vacío y donde los indios llaman el viaje al espíritu, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión está en que, al darme cuenta yo de eso, y muy tempranito, muy pronto, me doy cuenta de realmente cuál es el problema que está viendo. Primero, porque ese viaje a la muerte es un viaje muy serio. Segundo, porque de alguna manera, a diferencia, por ejemplo, cuando he estado trabajando con Stanislav Grof, claro, tú trabajas en un proceso de respiración y puedes entrar. De hecho, me acuerdo que en algunos comentarios así privados decía Grof que desde luego que se necesitaban 3 horas de respiración para llegar al nivel de LSD que él había trabajado en Praga. No sé si conocéis a Grof y a alguna gente
diríamos, de lo que es la California legendaria de los años 60 y 70, que es la que vale. La de hoy prácticamente no hace falta ni perder el tiempo. Pero en ese momento... Entonces, lo importante de ese asunto, como ya sabéis, luego saca un sustituto. El problema es que cuando hay una sustancia por medio, la persona, diríamos, perdón, cuando estás respirando puedes dejar de respirar y aquello, lógicamente, se atenúa. Pero cuando tienes una sustancia en el cuerpo, no se atenúa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la razón por la cual yo he entrado más en el mundo de, diríamos, de las personas y no de las sustancias? Voy a contar un ejemplo. Un día, la Sierra Mazateca, porque estamos hablando de una cosa que quizás sea más de 20 años, en aquel tiempo, ha cambiado un poquito ahora, llovía muchísimo, estaba continuamente lloviendo. Claro que a veces estábamos en la casa de Patricio, que es el chamán que tiene 100 años hoy, o estábamos en el campo, en el ranchito que ellos llamaban, y aquello era una manta de agua que caía, se escuchaba agua por todas partes, ¿no? Lo cual era muy agradable, porque el problema de la Sierra Mazateca es que al principio cuando entras es muy inquietante. Pero cuando tú ya te encuentras allí, aquello es como un manto, y la oscuridad, las brumas y tal, es una maravilla, es como si llevaras una especie de cobertor encima que te protege, ¿no? Entonces la cuestión está en que en uno de estos procesos, en uno de estos viajes, lo que él daba a entender, y por eso os digo que me interesan más las personas que las sustancias, es que a mí lo que me interesaba era el conocimiento que él había recibido. Y efectivamente había un conocimiento que se pasaba de linaje a linaje. Podía haber una discusión entre si es la sustancia o es el chamán, son ambas cosas, obviamente. Pero para mí, sustancia y chamán es mucho más que sustancia sola. ¿Por qué? Porque lo he comprobado. Es decir, y ese es un problema que tenemos los occidentales, el problema de la soberbia. No, quien paga manda, yo compro esto y a viajar, que son 4 días. Bien, lo puedes hacer. Pero si alguien te puede enseñar, cuando llegas a una ciudad desconocida, cuáles son las calles más importantes, por dónde puedes ir si quieres conseguir aquello, tener el Google chamánico, oye, pues dame el Google, mucho más interesante preguntarle al Google chamánico que, lógicamente, ir a destajo. ¿Por qué os digo eso? Y espero no perderme de lo que quiero ir por aquí. Os digo eso porque al principio, aparte de que acabaron muy mal el grupo de hippies que quedaron en la Sierra Mazateca, para mí no ha sido de buen gusto encontrar tanto en la selva como en la Sierra Mazateca gente de aquí, americanos, alemanes, algunos españoles, perdidos, sin pasaporte, sin saber quiénes son, perder la identidad porque han salido de un viaje y están verdaderamente psicóticos. Entonces, es bien duro eso, es bien duro. Y yo sé que no gusta escucharlo, pero son muchos años viendo esto y yo lo que pido con esto es que la gente tenga respeto, que haga lo que quiera, pero también está esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, hay gente que yo he conocido aquí, que ellos, la parte chamánica, o bien porque habían tenido malos encuentros, quizás porque hay muchísimos falsos chamanes, ahora si acaso en el diálogo, ¿no? Yo creo que más de 3 chamanes que a mí me hayan dicho, bueno, este hombre yo no he encontrado más, son muchos años para encontrar solo 3, lo cual quiere decir que lógicamente son sociedades que, diríamos, viven en un sistema de vida muy precario y a la que ven occidentales viniendo, pues se pintan porque son ya negritos y poquito tal, se ponen una pluma y allí los primeros turistas son los que caen. Pero no es un juego, ¿de acuerdo? Es cierto que a veces en estos sitios turísticos, bueno, pues el mundo quizás la ayahuasca que se utilice es una ayahuasca medio edulcorada, etcétera, etcétera. Pero si se hace un buen trabajo con ayahuasca amarilla o ayahuasca negra, eso no es en absoluto para jugar, porque uno se puede quedar allí. Los ejemplos que hemos tenido aquí y que yo he conocido, pues hay gente que se ha metido al mundo chamánico, en el mundo de las sustancias, han empezado a tomar ayahuasca, pero sin la guía chamánica. Yo los he conocido. Después entraron en una gran inflación, en plan gurú, después entraron en una psicosis endógena y algunos de los que yo conozco están muertos. O sea, no es para jugar. ¿Cuál es la clave de esto? Me quedo con la clave y ahora os digo para qué. Estamos hablando de un conocimiento antiquísimo. Estamos aquí con los amigos de Eleusis. En realidad, estamos hablando de Eleusis. Es decir, por alguna razón, en un momento determinado de nuestra cultura griega, el gran maestro que fue Platón,
y después Plotino, y después incluso el pseudo Dionisios de Areopagita, casi incluso se podía llegar al mundo cristiano con San Agustín, conocían el secreto, conocían el misterio. Porque al final lo que tú te quedas, con la palabra que te quedas es el misterio. Claro, ese misterio se abre cuando la persona se está muriendo, si es un poco consciente, porque yo he trabajado con gente muriéndose, y es un viaje, es un viaje. Y es el mismo viaje que se puede hacer en una sala de terapias o se puede hacer en un mundo, en un contexto chamánico. Entonces, la cuestión sobre eso que quiero decir es que, por alguna razón, yo no sé, siempre dejo esa pregunta en el aire, ¿no? La evolución humana occidental, que es la que está marcando a niveles, podríamos decir, oficiales, la evolución del planeta, porque por debajo, por el subconsciente, hay otra evolución. ¿Esa evolución que ha marcado Occidente es la correcta? Yo no lo sé. Lo único que sé es que estamos donde estamos, y a partir de ahí tenemos que trabajar. Y hay una cosa muy importante. Por delante, podríamos decir, de esta evolución mecánica, racional, en el cual el sistema de la vida hoy está considerado como materia mecánica rentable. Todo se basa en la producción del dinero, la producción económica, de tal manera que la conciencia ha sido relegada pues, a un producto de la materia o a un epifenómeno. Esto está en los libros de ciencia que se consideran, diríamos, como la verdad científica. Estamos viviendo en el momento filosófico del materialismo científico. Y aunque un pastor o un obrero que quizás sea inmigrante y no sepa leer, está también dentro del concepto del materialismo científico, porque es tan poderoso que impregna absolutamente todo el sistema de conocimiento. Y además se lo enseñamos a los niños también. Con lo cual, ese materialismo científico, fijaos qué es lo que nos está dando. Un mundo competitivo, donde no hay espacio para la solidaridad, todo es una lucha por el poder, una lucha por el otro, y cada día la gente cuando va andando por la calle, y no sé si os dais cuenta que a veces vas andando y te miran, pues acaso eres un enemigo. Porque esto es lo que está pasando hoy día. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy posible que estemos en un final. Yo, no os asustéis, yo digo que vamos hacia un caos. Pero para mí el caos es una promesa de reorganización. Lo único que pasa es que hay que saber qué es lo que está emergiendo a través del caos. ¿Y qué es lo que está emergiendo a través del caos y del desorden? El eusis. Lo que está emergiendo en estos momentos es una necesidad de conocimiento de la totalidad, una necesidad de encontrar el sentido de la vida. Ni siquiera para mucha gente, jóvenes hoy día, que están buscando como locos muchas veces una droga, y en realidad no buscan una droga simplemente para chutarse algo, sino para salir de un sistema anodino en el que están viviendo y que ven vivir a sus propios padres. Porque aparte de que no encuentran nadie en su casa, y quizás un sándwich frío en la nevera, no encuentran tampoco la ansiedad de conocimiento que está inscrita en el ser humano. ¿Por qué entonces el mundo chamánico está saliendo adelante? ¿Por qué tanto interés por esto? Porque estamos buscando un conocimiento perdido, que es un conocimiento que los indígenas llaman entrar en el nahual, entrar en el conocimiento del otro lado. Pero necesitamos una bicicleta para entrar ahí. Ahí no se puede entrar de cualquier manera. ¿Por qué? El terror que puede aparecer en un viaje de tipo nahuálico, entrando en lo que los ashánicas llaman el mundo de abajo, que es el inframundo. Entrar en contacto con las sacharunas puede suponer por sí solo la muerte. Y te lo dicen ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para entrar aquí, ¿qué hay que hacer? Ellos dividen el inframundo, el mundo medio y el supramundo. Entonces, no quisiera entrar ahí porque es muy complejo. Hay unas formas de explicar eso, pero yo creo que es demasiado. Si acaso os digo alguna cosita después. Lo importante, ¿qué hacen ellos para entrar al inframundo? Se preparan. Porque la gente no nos enteramos aquí de que los propios ashánicas y shipibos se preparan años antes. Y hay de preparación más de 100 plantas. Hay plantas mucho más fuertes que la ayahuasca. Aquí lo que queremos enseguida un poco lo que se llama la cultura del pelotazo. ¡Ya! Y no es ya el McDonald's. Necesitamos el McDonald's. Y el mundo del conocimiento es absolutamente antagónico al McDonald's. Va por otro sitio. Entonces ellos tienen montones de plantas, dependiendo cuál es el problema que la persona presenta. Primero se toma determinada planta.
que está en relación con los problemas psicológicos y físicos que la persona pueda plantear. Cuando la persona hace eso, hace una serie de ayunos donde no se toma ni sal ni azúcar, con una comida muy precaria. Después, cuando la persona está preparada, entra realmente a profundizar. Y lo que resulta ahí es que en el viaje de ayahuasca, la propia ayahuasca trabaja con la planta curativa que ha estado trabajando la persona. Y aquello se potencia y aparece, lógicamente, una forma de poder ir sorteando lo que se llama el inframundo. Cuando la persona, por medio de procesos purgativos y curativos, empieza a sortear el inframundo, es cuando puede llevar a su pregunta. El inframundo es terrorífico. No hay terror más grande que uno pueda encontrar ahí. Quizás la psicosis sería el terror. Porque yo creo que ni el diagnóstico de cáncer ni la proximidad de la muerte producen realmente tanto terror como puede producir eso. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Por qué un chavalín con 18 años y una pastilla de éxtasis aparte de los problemas de agua que haya o un LSD muere de un impacto? Porque por razones personales, por un exceso de sensibilidad, por lo que sea, entra en el inframundo y el impacto es de tal calibre que su propio sistema no lo puede tolerar. Entonces está entrando en una corriente de 520 y quizás solamente tenga cables para 110 o 220. Este es el problema. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues como siempre, esto también está estudiado. Una vez la propia CIA y el sistema secreto americano le preguntó a Grof. Dice, oye, ¿qué podemos hacer con todo esto? Sabiendo que la CIA había repartido el LSD por todas partes, etcétera, etcétera. Pero bueno, en un momento determinado hubo alguien interesado. Y entonces Grof lo que propuso, estamos hablando de mediados de los años 70, es que se podían hacer algunos procesos que ayudaran a las personas a entrar de una forma, podríamos decir, más o menos segura en vivenciar todos estos procesos sin tener que buscarlos, lógicamente, de contrabando con todos los problemas que había. Es decir, permitir a la gente que está con esta necesidad, que es una necesidad vital, de poder ser ayudados por gente que conocía todos esos procesos. Nunca le contestaron ni nunca quedó eso así. ¿Qué más os podía contar así para terminar? Bueno, yo creo que realmente lo que todos estamos pretendiendo es salir de la rutina. Y trabajando en psicoterapia, te viene muchísima gente que ya no puede vivir en la rutina. O sea, no es que no quiera, es que no puede. No puede. Hay gente que de pronto le dicen, y tú estudiarás esto, y después esto, y esto, y ahora serás como tu abuelo, como tu padre, o lo contrario, pero siguiendo... Hay gente que dice, no, ya no pueden ir por ahí. O sea, la propia energía de la vida está empujando de forma fuerte, apostando porque la persona realmente entre en el viaje interior. Estamos, pues, de la revolución industrial pasando a la revolución interior. Y en estos momentos, la revolución interior es la que está absolutamente pidiendo al individuo que salte. Y ahí estamos. Bueno, lo que hay detrás de querer salir de ahí es el encuentro con la plenitud. Es el encuentro con lo innasible, es el encuentro con la muerte, es el encuentro con lo inexplicable, con lo no explicado, es el encuentro con aquello que no tiene palabras, es el encuentro que de alguna manera está metido dentro de nosotros. Pero resulta que a la hora de poder transmitir racionalmente, a la hora de poder vender ese conocimiento, o esa sabiduría incluso mejor, eso no es posible. Pero de alguna manera el ser humano sospecha, entiende, siente que eso está ahí. Y hay una tendencia, es como la flecha que tiene que partir y va hacia ahí. Y rompe lo que tiene que romper, pasa por donde tiene que pasar y a veces hay gente que encuentra la muerte. Bueno, siempre ha estado el loco, el santo y el sabio. La única manera para poder no entrar en la locura es un dicho zen. Hay un dicho zen muy antiguo que venía el alumno y decía al maestro, oiga maestro, es que yo ya llevo haciendo tantos años de meditación, es que yo llevo no sé cuántos años y es que aquí no me pasa nada, sí, entro en una especie de vacío y tal. Y entonces el maestro le dice, oye, ¿qué acabas de hacer? Pues acabo de comer. Dice, ¿se acabo de comer? Limpia los cuencos. Estamos, ahí es donde está la cuestión. La clave de poder entrar sin
ciertos problemas. Es un proceso de vía purgativa. Pero que ya había entrado Santa Teresa en los procesos estos, San Juan ya había entrado, pero ellos también sabían la vía purgativa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un arquetipo del camino, hay un conocimiento universal, que ha estado en el mundo chamánico, que vamos al mundo chamánico porque ellos lo han conservado, pero realmente el arquetipo del camino, de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la plenitud, de la búsqueda del conocimiento, de la única búsqueda que, aún sin poder agarrarla, por fin encuentras que allí está, eso ha estado siempre. Lo único que pasa es que venimos de una época histórica que por alguna razón eso se ha olvidado. Y ahí estamos, en ese punto. Como sabéis, la gente que conocéis más el proceso en Occidente, no solo desde Víctor Hugo, pero desde Junger, Huxley, es decir, todo el mundo entró en esa búsqueda, pero es que Jung también había entrado. Es que en el mundo de la psicoterapia se intenta también devolver, a Jung le debemos muchísimo, si no el psicoanálisis hubiese quedado prácticamente en un mundo sexual. Es decir, ya viene de atrás, pero ha sido en el siglo XX, finales del siglo XIX, cuando realmente el camino que le podemos llamar Camino de Eleusis en honor a la gente que ha organizado esto, desde Artaud incluso, ¿no? Por alguna razón estamos en un momento que la tecnología y la mecánica nos asfixia. Estamos en un momento de asfixia. Y esto lo notamos mucho los que trabajamos con la gente. Estamos en un momento de asfixia y se necesita entrar absolutamente en eso. ¿Qué sucede? Que si hay una vía purgativa, una vía de curación hecha, yo lo que me di cuenta, porque empecé a trabajar con gente, tanto con gente americana como con gente española, europea, que era muy fácil entrar, era muy fácil. Lo que me di cuenta también, trabajando con alguna gente de Lima, que no habían hecho trabajos previos, es que cuando entraban en los trabajos con las plantas, aquello era demasiado desastroso. No había problemas porque se hacía después una psicoterapia. Pero desde mi punto de vista, la psicoterapia es antes, porque entonces entras en la planta con unos grados más para poder dar el conocimiento inmenso que la planta guarda o que el trabajo chamánico guarda. Cuando esto no se hace, lo que me di cuenta es que, claro, el proceso, diríamos, de psicoterapia era durísimo. En parte porque la propia ayahuasca hace vomitar a la persona, que prácticamente en algunos momentos tienes que intentar parar que la persona deje de vomitar, porque se muere vomitando. Claro, que los indios para eso tienen realmente una planta especial, que es la yaguarpanga o huancabi sacha, en la cual literalmente son 12 horas vomitando más o menos y te vuelves del revés. Obviamente, cuando tú que has trabajado con huancabi sacha, cuando llegas al mundo de la ayahuasca, aquello es mucho más placentero. Entonces, la cuestión está en que hay un conocimiento inmenso en el mundo chamánico. Hay un conocimiento que, ojalá, igual os parezca un poco soberbio, pero es que es inimaginable, porque no tiene fondo, Es en el conocimiento chamánico, y lo curioso de este asunto, hablando con algunos chamanes hablan muy poco, el verdadero chamán no habla casi nada. Y en el libro lo pongo porque a veces que leo a alguna gente que ha ido al mundo chamánico y dice, no, yo sé mucho porque yo le decía y el chamán dice sí, y le decía no sé qué, y es que ellos dicen a todo que sí. Entonces, claro, tú vas allí y le dices lo que sí, y dices sí, y le dices sí, y el otro dice sí. Venía mucha gente hablándome y tal, y no, porque a ver, yo se lo decía al chamán, y el chamán decía sí. Yo no, si no te preocupes, te va a decir siempre sí, ¿no? Entonces, ellos hablan muy poco. Pero cuando en los procesos de transmisión del conocimiento chamánico no es verbal, se puede transmitir un conocimiento inmenso a través de un ícaro, que es un canto. Y el propio ícaro transmite la información. Nunca te lo va a transmitir a través de hablar con él después, porque él tampoco sabe cómo transmitirlo. Es decir, hay un conocimiento transverbal. Y el verdadero conocimiento chamánico no va a través de la palabra. Puede ir perfectamente en determinadas tradiciones a través de un ícaro, que es un canto. ¿De acuerdo? Bueno, para que os deis cuenta de eso, yo traía alguna cosa que no sé. ¿Tú puedes ponerlo? ¿Qué cosas os podía contar? Cuando la mente llega al corazón, se abren Bueno, las vale. ventanas de Lo la tenemos luz. ahí. Iba otra cosa. Cuando la mente llega al corazón, se abren las... ¿Lo vas poniendo mal? ¿Se puede mezclar con esto? Cuando la Sí, te lo pone más mente llega al bajito. corazón, Entonces,
para que os deis cuenta a qué nivel hay de diferencia entre el LSD, por ejemplo, y la cultura chamánica. Aquí, que no sé si nos dará tiempo, pero mientras vamos hablando lo voy poniendo, estábamos en plena selva. Plena selva quiere decir que es inquietante estar allí, nada más. Puede ser inquietante. Entonces, normalmente yo trabajo con un chamán y nos vemos allí, trabaja Jack Mavi, que es el que lleva Takiwasi, supongo que a lo mejor os suena alguno, un centro de trabajo con toxicómanos. Yo le hice una entrevista y sale por internet bastante, me han dicho. Jeremy Narby, que no sé si os suena, que son, bueno, siempre nos hemos visto durante varios años, ¿no? Por allá, que es el de la serpiente cósmica y demás, si os suena, ¿no? Como pertenece al mundo anglosajón, pues es internacionalmente conocido, porque trabajamos en españolitos y tal, no solamente para el grupo, ¿no? Entonces la cuestión está en que aparecen un par de personas, marido y mujer, y eran de los que formaban parte del trabajo con LSD en Suiza. En Suiza se trabaja muchísimo con LSD. Entonces, bueno, ahí me preguntan, oye, ¿esto es como el LSD y tal? Y yo les digo la verdad, digo, entre esto y el LSD no hay mucha cosa. Digo, hay una diferencia como entre un café y, qué sé yo, un chute por ahí de lo que sea. Yo se lo dije como os lo estoy diciendo ahora. La mujer no sé qué entendió, que ella dice yo no bajo. Digo, hombre, te cuidaremos y tal, y no sé, está aquí Juan, que es el Ashaninka, con 3 Ashaninkas más, y estábamos 4 o 5 muy en medio de la selva. O sea, esta mujer dice, no, me estás contando algo, me preguntó, y yo le dije, la verdad, lo que yo pienso, mira, esto es así, así, así. Y llevamos muchísimos años, más de 20 años trabajando con el LSD. Pero el marido dice, no, aquello de que vas, aquí estoy yo y tal, igual que soy hombre y no sé qué, ya fue muy prudente. Bueno, hacemos un trabajo allá y Juan y tal, oye, vente con nosotros, que han venido estos suizos, amigos de Narvi y tal, bueno, vale. Estuvimos haciendo, y entonces, bueno, todo muy bien, pero a él le dio muy poquito. De ayahuasca, al médico, al suizo, ¿no? Que es cirujano y experto. Bueno, total que se termina el trabajo, ya amanece y tal, esto es una chorrada, me habías dicho que no sé qué, si esto no tiene ni la mitad de viaje con el SD y tal y cual, al día siguiente había otro viaje. Bueno, es que yo le dije, es que Juan lo que hace, que tiene un poquito de miedo y prefiere ser prudente. ¿Prudente? No sé qué, mañana yo bajo aquí y a ver qué es esto, pues ya está bien. De Suiza aquí, no sé qué, está picado de mosquitos por todas partes. Bueno, total que, no sé qué, al día siguiente la mujer habla y no sé, lo voy a decir, ya anochecía en la selva, más o menos anochece sobre las 6 de la noche, de la tarde, se ve la estrella del sur allá, quieras que no, la gente que viene de Europa pues ve un firmamento diferente, todo esto trastoca. Si además vieron una serpiente que bajaba por allí, que es difícil verlas, pero mira por dónde, vieron una serpiente, la mujer otra vez habla conmigo y dice que ya, que muy bien y tal y cual, que sí, que yo le voy a ayudar, que no hay ningún problema, y el otro dice, pues yo, a mí doble, no sé qué, porque ya está bien, no sé qué, como si fuera cerveza la cosa. Se baja allá y estábamos de nuevo, pues Juan, 2 Ashaninkas, 3, si había... Y estaba el muchacho este, y yo, total, quédate. Y no sé si estará más adelante, porque igual, si le puedes poner más adelante, igual vemos, ¿no? Empieza el trabajo. Bueno. Por lo más fuerte que el personaje ilustre. Sí. Y entonces, este hombre empieza... Sí, ¿El hombre? Claro. Por eso os digo que más un sonido más que 100 palabras, ¿no? Y empieza el trabajo. Claro, este hombre venía de muchísimas dosis de trabajo con el LSD y entonces empieza en un verdadero trabajo indígena. Lo primero que hace Juan es manda a los ayudantes y se van con ruda y le cantan unos sitios. Y el tío no bajaba. Yo, a lo mío, digo, bueno, ya se encontrará aquí con él. Yo prefiero, como no era un trabajo que yo estaba dirigiendo, que yo a veces dirijo con él, pero yo no dirigía, yo estaba de invitado, ¿no? Y bueno, yo aquí, chitón. Entonces, al cabo ya de media hora o 20 minutos, va Juan. Y
Juan ya es el jefe, o sea que Ashaninka, normalmente para las ceremonias van vestidos de Ashaninka, con las rudas, están allí con cantos, tal. A la media hora me viene Juan y dice, me llaman doctorcito, y yo, doctorcito, venga usted porque aquí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces tuve que coger a este hombre podía estar en 125 pulsaciones, absolutamente, o sea, estaba realmente en un proceso absolutamente de destroce. Entonces yo lo que a mí me daba miedo, lógicamente, es que pudiera haber un ataque cardíaco. ¿Por qué? Perdón un momentito, porque puede suceder. Entonces, claro, este hombre no sabía, un día y tal y cual. Y entonces, bueno, pues esto duró un tiempo en un proceso en el cual se estaba jugando la vida. Yo sabía lo que estaba pasando allí. Entonces lo que hice, básicamente, es un ejercicio de psicoterapia. Allí, en aquel momento, para una... El trabajo de Juan y de los Ashaninkas, si hubiese sido un indio Ashaninka, no hubiera habido problemas, porque lo bajan con los cánticos. Pero a un occidental no lo bajas, porque no está en el campo morfogenética de los mundos indígenas. No sé si lo comprendéis. Era imposible. Este hombre estaba absolutamente que se lo devoraban. Para deciros una cosa nada más. Es decir, en un momento determinado, en ciertos trabajos de ayahuasca, no estás en la maloca. Pero no es que estés en la maloca, es que allí hay gente que no estaba en la maloca. Eso es fuerte. Es decir, y tienen una física. Esto absolutamente, diríamos que los trabajos a grandes, no los llamaría grandes dosis, le llamaría los trabajos verdaderamente indígenas, ellos entran muy bien y saben lo que va a aparecer. Pero es que en un momento determinado, allí aparecen, ellos se llaman espíritu, tú lo puedes llamar entidades, en una visión que se produce en 360 grados, pero que incluso tienen una física. Claro, este hombre, cuando después me comenta Manuel, es que me tocaba, me llevaba, te pueden tocar. Claro, esto destroza y destruye todos los sistemas de defensas que uno tiene. Y esto se produce en la muerte, porque yo he estado con moribundos y tienen esta vivencia. Luego, ¿qué es lo que hay ahí? Puntos suspensivos. Bona nit, aquí al Ignasi, que hay otro Ignasi aquí que está organizando esto. ¿Te parece bien? Bueno, pues muchachos, muchísimas gracias porque veo que habéis estado mirando. No habéis estado, eso lo dicen muchos los chipivos y tal, cuando a veces te vas a un sitio, te vas a una maloca y tal, y comes allí, porque tal. Muchísimas gracias a ustedes, no han pitado, no han silbado, no han tirado las sillas. Lo mismo os digo, ¿no? Veo que estáis atentos, que yo creo que habéis sido receptivos, espero que os haya servido algo de esto, y si hay alguna pregunta... Ya... Mira, tú has dicho lo del inframundo, se llama inframundo. Hablaste del inframundo, ¿no? Que allí había terrores innombrables, eso. Dime una cosa, ¿hablas por experiencia personal o por cosas que has leído? Primero. Hablo por cosas que he leído. Lo siento. Que he leído en la letra del universo. ¿Pero tú qué crees? ¿Que lo que yo estoy hablando porque lo he leído en un libro o qué? Ahora andamos aquí después... ¿Qué quieres que te cuente? Porque yo creo que ya vas por otro camino. A ver, las pesadillas, has dicho algo, ahí está la clave de tu pregunta. Las pesadillas, que pesan, tienen que ver con esto, por una cuestión. Hay una persona sobre sueños que había dicho algo, ¿verdad? A mí el mundo de los sueños me gusta trabajarlos también en psicoterapia, porque hay una cosa, y es que hay un momento en el mundo de los sueños que entras en una visión tan poderosa como pueda ser una vivencia de ayahuasca. ¿De acuerdo? Por eso todos sabemos sobre esto. Lo que pasa es que no queremos saber. En ese sentido, podríamos decir que todos entramos en las vivencias. Lo que pasa es que por la mañana cogemos la cremallera, cerramos y nos vamos a la caixa. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero lo que sucede es que cuando nosotros trabajamos con gente con sueños y tú despiertas a la persona cuando están en las fases REM, que son a los 90 minutos de comenzar el sueño,
La vivencia que se está viviendo con unas pautas que se les da a la persona es de tal intensidad como pueda ser en un momento determinado una vivencia de este calibre. Absolutamente. De acuerdo, me has contestado, porque yo pensaba eso, que no podía ser tan distinto. Sí, no es tan distinto, pero no te alegres tanto. Quiero decir que hay que trabajar esto, hay que trabajar. ¿Estamos? ¿Pero por qué has estado tan Porque, preparación? bueno, yo fíjate el terror que tengo en las manos en este momento. ¿Me estás viendo a mí aterrorizado? No. ¿Tú estás aterrorizada? No. Entonces, ¿dónde está el terror? En tus palabras. ¿En mis palabras o en tus oídos? Lo has hablado tú. Continuamente. ¿Tú eres capaz de atravesar el terror o no? Pues hay que saber atravesar el terror, amiga. De acuerdo. Pero no me parece, como la experiencia que tengo yo, es totalmente distinta de lo que Sí. tú cuentas. Por eso te pregunto, tengo curiosidad. Bueno, la respuesta es muy clara. Yo no tengo solamente mi propia vivencia, sino la vivencia de docenas y docenas y docenas y docenas de personas. Y para que veas un ejemplo, te he puesto esa música celestial, ¿te acuerdas? Que hace un rato se escuchaba. Más preguntas por ahí. Hombre, al final ha aparecido todo el mundo aquí. Yo pensé que se había ido. De los ícaros expresamente quería hacer un apunte. Sí. Ya veo, ya. Era precisamente eso la importancia, mi experiencia, la importancia del ícaro, precisamente cuando entras en esos estados cercanos a la psicosis o ya de terror en el inframundo, de agarrarte al ícaro, que el ícaro te saca siempre, ¿no? El poder del ícaro es impresionante. Entonces era remarcar de lo que tú dijiste, Sí, totalmente. que probablemente este suizo, uno no entendía el ícaro, aunque solo con la melodía te puede sacar. Totalmente. Y probablemente este hombre pues no se le había dicho o algo así, pero si te agarras al ícaro te saca. Totalmente, es cierto. El ícaro, evidentemente. ¿Cómo te llamas? Martín. Martín. El ícaro, ¿y cómo te llamas tú? Diana. Diana. Buen nombre. Entonces, el ícaro, evidentemente el ícaro es una canción guía. El único problema que pueda haber en el ícaro y que le pasó a este hombre es que no escuchaba a los ícaros. ¿De acuerdo? Porque pensó que él tenía ya más conocimiento que el propio chamán y los ícaros. Es difícil que se pierda el ícaro. A veces puede suceder, pero en esos momentos incluso hay algunos procedimientos para que la persona pueda recuperar la escucha del ícaro. Estamos. ¿Y cómo lo sacaste tú? Psicoterapia pura y dura, psicocorporal. ¿Por qué? Por lo que decía antes, de que si hubiese sido un indígena, no hubiese habido problema. Los asháninkas lo hubiesen bajado. Al no formar parte del campo morfogenético, energético y cultural, pero energético, no pudieron bajar. Entonces, trabajas con el campo energético que esa persona podía entender y después lo bajas. ¿Comprendido? Bueno, eso ya son palabras mayores que te tenía que explicar todo un proceso de tecnología que hay. Yo trabajo mucho con el Zen y trabajo mucho con Jara. De hecho, porque monté un centro Zen en Barcelona como el 74 o algo así, a l'Alcarrer Montcada. Aquí el señor Ignasi, un Museo Picasso y sobre todo el Champañán, chaval, que es más interesante. Y entonces, quiero decir que evidentemente el trabajo con Jara es poderosísimo. Jara es un centro, 2 dedos por debajo del ombligo, un centro energético poderosísimo. De hecho, había algunos amigos psiquiatras americanos que conocí a través de otro maestro que llevamos, que se llamaba Son Sanin, no sé si conocéis, Teixen de Shimaru, Son Sanin, y ellos trabajaban también en una línea y tenían unos resultados espléndidos, sobre todo para parar la mente, porque el problema en estos casos, como Martín, de lo que estábamos hablando, muchas veces el problema es la mente, la que se mete, quiere controlar una situación que para ella es incontrolable, y entonces ahí es cuando realmente la persona se pierde. Sí, totalmente, totalmente. Y exceso de mente. Eso es. Venga. Eso que tú llamas ¿Cómo te llamas? inframundo, Marina.
María. ¿Eso que llamas inframundo es igual para todo el mundo o tiene que ver para todas las personas? O sea, ¿es algo objetivo que vas y te encuentras con espíritus? ¿O tiene que ver con tus miedos? O sea, si tú estás muy asustado, te encuentras con una experiencia más terrorífica o... Vale. El por qué unas vivencias son de una manera y de otra, porque la persona puede encontrarse bien. A ver, no, en el mundo chamánico y en el mundo de la búsqueda de la meditación zen, 2 por 2 no son 4, nunca. Un día pueden ser, pero el día siguiente no. Este es el problema. Es decir, nunca hay garantías y lo que está por venir nunca puede ser ni previsible ni controlable. ¿De acuerdo? Luego el paso que vas a dar nunca se va a ver. Pero tú haces una pregunta que yo no he querido hablar de eso, pero sí hablo y hablaré más en otros libros que voy a sacar, y aquí hablo, de que hay una realidad objetiva. Y eso son palabras mayores. Es decir, hay un inframundo objetivo. No es una creación de la mente humana. ¿Vale? Entonces esto lo saben ellos, lo saben los indios. ¿Estamos? Pero tu pregunta también tenía más cosas. Estabas diciendo... Yo preguntaba, el mundo objetivo, o sea, siempre que, si yo soy una persona que tiene muchos terrores interiores, un mundo objetivo me puede asustar más. Totalmente. Pero también puede ser que sean solamente mis fantasmas los que encuentro, ¿comprendes? A eso iba. Si realmente ese inframundo es un mundo real, un mundo con cuerpo, o sea, otro, que yo me encuentro a alguien que está afuera, que no es yo, o son simplemente mis miedos. O sea que si yo me libero con la psicoterapia, encuentro un mundo fantástico. Vale. ¿Comprendes lo que, Vamos a ver. dónde apunta? Si haces una buena psicoterapia, te va a venir muy bien. Pero hay que hacer una buena psicoterapia y además psicoterapia corporal. Como sea una psicoterapia, yo he estado 5 años en el mundo del psicoanálisis y después en la universidad y tal y cual, con lo cual Puro psicoterapia palabra, mental, claro. con la psicoterapia verbal, uno no puede entrar ahí. O sea, sentadito y hablando. Sí, nada. O Eso no sirve. acostadito y hablando. No es una psicoterapia para ir al infinito. ¿De acuerdo? Hay psicoterapias para el infinito. Y están saliendo. Nosotros estamos trabajando en el proceso Oxígeme, que son 28 años. Pero claro, esto te lo dan los años, al final. Es decir, haciendo una síntesis. En estos momentos está habiendo síntesis de psicoterapias muy interesantes. Pero bueno, te contesto a la pregunta. Dentro del mundo indígena hay una realidad objetiva. Dentro del mundo zen también. Y hay un gran ejemplo en Occidente de un maravilloso viaje terrorífico. ¿Quién? Santa Teresa. Aparte de Santa Teresa es una maravilla, Dante Alighieri. ¿Estamos? El viaje de Eleusis era un viaje también hacia el inframundo. ¿Hacia dónde iba el viaje de Eleusis? Hacia Deméter, hacia Perséfone. Perséfone no está arriba cantando, ¿me entiendes? Abajo. Entonces, ¿qué es lo que dice el mundo zen? El mundo zen tiene un dicho muy bonito que dice: si quieres llegar a la quietud total, has de atravesar todas las fieras del inconsciente. Porque el viaje en el cual la nueva era mete la pata hasta el cuello, the New Age, es que se quiere ir hacia la nata, hacia las flores. Cantar todos, amigos. Cantar, abrazaros, besos, mientras la cartera te peligra. ¿Estamos? ¿Qué pasa? El problema de la New Age, que es una venta americana, es muy típica, es colocar 50 kilos de nata, maravillosa, sobre 50 kilos de caca. Este es el problema. Al principio la nata funciona, vende, pero después aquello empieza a hacer una mezcolanza un poco rara. Oye, esta New Age de tanto amor y tanto cariño, tantas flores, tantos gurús, parece que no huele muy bien, debe ambientador. Nada más. El verdadero viaje está desde el origen. Por eso cuando mucha gente se me mete en la New Age y nos vienen con unos cebollones New Age, ¿la clave dónde está? La clave está en la tradición. La palabra tradición es lo que ha sido legado. Y está desde Platón, está en el mundo zen, está en el mundo chamánico. Los mapas están hechos. Lo único que hay que hacer es recorrerlos. Y el mapa es así. Tú te vas al mundo zen y encuentras un maestro zen y hablas con él, sobre todo cuando estás cenando o tomándote unos saques, que cuando hablan mejor. Después las charlas y eso son un desastre. Pero cuando hablas con ellos te dicen lo mismo que te lo está diciendo un chamán cuando eres amigo de él y demás. El proceso va por aquí. Cuanto tú más resuelves la sombra heredada que traes a este mundo, que te permite vivir y que en principio es una estructura necesaria para poder soportar el rozamiento del mundo, tú heredas esa estructura para poder estar en este mundo.
Pero esa estructura llega un momento que, debido a tu gran pregunta, se convierte en un corsé. Entonces tienes que disolver el corsé, porque una vez disuelves el corsé, tú puedes entrar en lo que hay más allá del corsé. Quizás con otro corsé, pero mucho más adecuado a una visión. Porque disolver en el vacío todo el corsé solo se produce con la muerte y en ciertos momentos. Pero después hay que recomponerse, porque necesitas un rozamiento para estar en este mundo. No puedes ir sin una estructura física. ¿Estamos? Lo puedes convertir en un fantasma, pero bueno, eso tampoco pinta mucho. Y esa es la clave. Hay un primer paso que, dada la casualidad, lo escribimos aquí. Tenéis unos zapatitos Chico, aquí, de marca Chico. ¿Vamos? Tú estás aquí, más o menos es en la zona del universo donde estamos. A mí me encanta esto, pero con un café con leche, con un licor de hierbas, una cerveza, que es cuando realmente se produce la mezcla interesante. Entonces, hay un primer proceso que está muy claro. El primer proceso está en la tradición, es la vía purgativa. Y después puedes llegar a la vía iluminativa. Santa Teresa lo sabía, lo sabían todos los místicos. ¿Por qué hay una gran relación entre misticismo y chamanismo? Porque es que son primos hermanos, casi de la misma familia. ¿Estamos? ¿Qué más preguntas? Purgativa. Yo quería comentar, cuando se buscaba ir a los templos de Eleusis, Me acuerdo, sí. Sí, vamos a ver, el conocimiento que ahí se adquiría era parecido a, digamos, al que se buscan con la ayahuasca, con la hierba y por otro lado, es que yo pienso que solamente el chamán o personas con ese conocimiento pueden sacar jugo a eso, porque ¿para qué vas a morir? Si no lo sé, es que yo no veo conocimiento. ¿Cómo morir? Que no me entero. Vamos a ver, con la hierba esa entras en un estado de visión o de muerte, que luego supongo que llegarás a las puertas del paraíso si trasciendes eso, ¿no? O a la puerta del infierno. No lo sé. Es que yo ahí no veo conocimiento. Te pregunto de la unión entre Eleusis y... Vale. De Eleusis, la parte más profunda se sabe poco porque tampoco se interesa. No se ha querido investigar mucho. Y aparte no es fácil. En Eleusis había un sistema de iniciación que todo apunta a que se tomaba cornezuelo del centeno. ¿De acuerdo? Con lo cual hay una planta. Lo que yo me da la impresión de que tú preguntas es por qué tiene que narices que tiene que haber una planta. Yo creo que Eleusis, claro. ¿Por qué tiene que haber una planta? Es la vía del inconsciente o la vía de los... No sé, es que Puedes llamarle así. Es decir, depende de las culturas. A ver, de lo que se trata es que cada cultura ha tenido un instrumento para entrar en cierto proceso. En este sentido, todas estas necesidades de LSD, de éxtasis y demás, es la búsqueda de un microscopio. Es lo que Javier Esteban, que está por aquí, yo no sé si Javier se ha ido. Javier, ¿qué te has ido? No, está allí. Habla de los astronautas interiores. Estamos, es decir, es una manera de poder romper la resistencia para poder entrar más allá. Pero eso, el mundo chamánico que toma plantas, y toma más de 100 plantas, realiza una preparación. Pero yo te puedo decir que dentro del mundo, podríamos decir clásico, te podría decir limpia, pero bueno, la palabreja queda así un poco rara. Dentro de lo que es el mundo, por ejemplo, Ashénica, Shipibo, que se está perdiendo, Okamas, etc., ellos no viajan como nosotros vamos a una necesidad, no. Su objetivo es la curación. Su viaje es la curación. Fijaos una cosa muy bonita de los mazatecos que no es fácil encontrar, porque a veces, la verdad, todo esto, esta globalización, pues tiene su parte así también y todo el mundo tiene derecho a ir a la Sierra Mazateca a ver qué pasa. Pero yo he conocido algunas familias auténticas mazatecas. Entonces, las familias mazatecas toman todos una vez al año. Desde el niño de 2 años o 6 meses, con sus dosis determinadas, y toman todo. Y ellos lo que van a pedir, porque trabajan mucho con la vía crística, en el mundo del cristianismo hay grandes conocimientos, lo digo porque a todos los curas nos han machacado muchísimo y tenemos ahí una especie de, sacamos enseguida el erizo, ¿no? Hay un gran conocimiento en el mundo cristiano. Entonces ellos conectaron muy bien con el mundo cristiano, no me quiero extender demasiado por qué, pero sí deciros una cosa. Ellos toman todos y hacen un viaje a ese mundo absolutamente inexplicable, pidiendo que la milpa, que es el maíz, le vaya bien, que si tiene un negocillo le vaya bien, que el niño que ha tenido no sé qué, a ver si ya no tiene tantas gripes, y pidiendo que si los dolores del abuelito, que también toma, que tiene a lo mejor
los 70 años, a ver si los dolorecitos también se le pueden ir, y podemos pasar un año estupendo, con la gracia del Nindo Tocoso, con la gracia de, podríamos decir, del viaje al Sabanay, que es el viaje de los mazatecos, se encuentran con sus dioses, allí está Cristo, está la Virgen, allá no tiene ningún problema con nadie. Allí no hay luchas realmente entre protestantes, católicos, todo el mundo está bienvenido. Aquí lo único que hay son amigos desconocidos, pero nada más. Entonces hacen el viaje, vuelven al viaje y al día siguiente esperando que el año haya sido como ellos han pedido. Una manera absolutamente humilde y sencilla. Jamás he visto más humildad en la edad que tengo en lo que he visto en los mundos indígenas. Nunca. Eso es una cosa que te desmonta. Un humilde es muy difícil de encontrar. Una persona humilde, todos sabemos tanto. Entonces encuentras aquello y ya te has desmontado. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo cree que va a ser la fusión entre el chamanismo que está llegando a Occidente y la sabiduría científica, psicológica de aquí? A ver, el problema que hay con el mundo científico es que sí que están entrando. Yo una vez te cuento una anécdota. Estaba en Manaus y había estado una historia que me habían invitado los californianos, estaba Groff por allí, estaba el grupo este. Stanley Krippner, que es una persona que yo le he dedicado el libro, es una maravilla, es una persona con un conocimiento impresionante, menos conocido. Y entonces, yo no sé por qué, de pronto estábamos allí en un grupo en plena selva, estamos los del Santo Daime y no sé qué, nos han invitado a ver qué tal va esto. Bueno, y entonces aparece alguien con una camarita de estas chiquititas y alguien se me pone muy nervioso al lado. Le digo, oye, ¿qué le pasa a este hombre? Y tal. Dice, no, y es que este hombre es la mano derecha del Barnard, y es un cardiólogo de primera y tal y cual, y claro, no quiere salir, que no sea que lo vean aquí, ¿no? Entonces, la cuestión está en que sí hay gente científica, sobre todo el mundo californiano, ha sido un mundo bastante más abierto. Y es un mundo donde puedes hablar de esto. Yo hace años me acuerdo que entraba a lo mejor en un hospital psiquiátrico y hablaba con un psiquiatra amigo sobre la conciencia. Y cuando íbamos al bar decía, para de hablar de esto ya aquí, vale. Con eso te digo bastante, en cuanto a España. Es decir, hay un mundo del materialismo científico, pero yo creo que no es el problema, es el poder. Que hay un poder unido a determinado paradigma, a determinado modelo, y si hay mucho miedo a que ese modelo se venga abajo y yo pierda el trabajo. Este es el problema aquí. Ciencia, a alguna gente le criticaban de que hacía filosofía y no ciencia, y el hombre iba con mucho cuidado. Pero eso no quita que la ciencia es imparable. Hay una persona muy curiosa que yo hablo aquí de él, que es de Bernard Despagnat, más desconocido. Es un cuántico y lo que dice realmente es de una persona que ha tenido unas vivencias que no las explica. Si no, no escribiría lo que está escribiendo. En realidad escribe en ciencia cuántica como lo pudiera escribir un chamán de conocimiento que supiera que la física cuántica existe. Y habla también de las realidades objetivas. Con lo cual yo pienso que vamos hacia una movida de caos muy fuertes. Estamos viendo cómo está la cuestión y cómo está la pelota esta en la que vivimos. Pero yo soy, diríamos, sí, yo pienso que efectivamente la ciencia puede dar claves importantes. Porque tiene una cosa muy buena, que es rigurosa en las investigaciones. Y eso es muy importante. Si no hay rigor, cada cual... Es decir, el problema que pueda pasar con el neochamanismo, es lo que estás diciendo, y la ayahuasca es que vemos a la gente en Pucallpa que se compran la botella, como son morenitos, se pintan, como decía antes, se vienen para aquí y dicen, hijo, ayahuasca, como si fueran pipas. Venga, a ver, a 25 euros la tomada, ¿no? Claro, aquí aparece después, al cabo de un tiempo, si la ayahuasca es buena, un peliculón de mucho cuidado, y cuando van a ver al chamán, el chamán ha desaparecido. Eso es lo que está pasando aquí. Esto parece que es imparable. Esto parece que es imparable. Yo lo único que puedo decir es que en la gente que me ha venido a consulta, hay gente que ha venido a consulta que ya habían trabajado cosas. Me estoy acordando de una médica, un homeópata, que bueno, sobrevivió de milagro. Es decir, solo pensar en el viaje en el que estuvo, entra en terror. Y después, ¿qué pasa? Pues se convierten en anti y en contra todo esto, ¿me entiendes? Están dispuestas a hacer una cruzada en un momento determinado contra estos procesos, con lo cual ese tampoco es el camino, ¿no? Pero está, desgraciadamente, habiendo demasiado caos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, pobres mortales aquí? Una pregunta con respecto a eso, el tema de la cura, que a mí como que me quedó.
¿Sabes? El hecho de que necesitamos purgarnos, o sea, hay algo que está sucio y hay que limpiarlo, o... ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Es decir, lo que quizás tú estés preguntando es qué es lo que tenemos que limpiar. ¿Vale? Tenemos que limpiar la estructura heredada que hablaba antes, que se basa en traumas, heridas recibidas en el pasado. Yo he comprobado que heredamos traumas. Algo pasó hace 3 generaciones. Con esto yo no quiero hacer apología, diríamos, de las constelaciones, porque hay más de un pirao ahí con las constelaciones. Es que está muy bien echar la culpa al tío abuelo, ¿sabes? Yo no fui. El tío abuelo fue el que tuvo la culpa de que... Siempre está muy bien meter la pelota a alguien. Entonces, claro, las constelaciones tienen éxito porque uno acaba después echándole la culpa a alguien que no es suyo. Y no es la culpa, sino la responsabilidad. Es decir, por alguna razón, nosotros tenemos, y te lo digo un poquito así, me meto un poquito en conceptos porque no sabía explicártelo de otra manera. Nosotros heredamos traumas y tenemos traumas, heridas tenidas desde que nacemos y antes de nacer, porque hay traumas también perinatales dentro de la barriguita de la madre. Pero incluso heredamos traumas de nuestra familia. Y tenemos después lo que yo le llamo fractales y rutas disipativas. Ahí no me meto demasiado en definir, pero sí te puedo decir de una forma muy sencilla. Patrones, secuencias físicas, emocionales, mentales y energéticas que nos empujan a actuar de una manera determinada que no podemos parar y ¿qué hacemos con ellas? Bueno, se puede trabajar. Hay que trabajar a través del caos. Hay que entrar en el caos y disolver después esas estructuras heredadas. Y hay procesos en muchas tecnologías. Pero hay que trabajar con el cuerpo, con las emociones, con la mente, con la energía y con la conciencia. ¿Alguna preguntita más? Ya voy directo, ya es que tengo enfilado la cuarta ya, pero bueno, ahora paso para allá. Bueno, muy simple, solo me queda resonando si de todas maneras estamos en algún nivel de conciencia y en algún nivel de rutina y de asfixia que ya para algunos puede ser bastante inframundo, ¿cómo es eso que hay que retroceder? ¿Cómo es eso que hay que echar atrás la aguja del reloj? Se supone que la conciencia va avanzando en una espiral. A ver, yo te explico. El inframundo está más allá del objetivo, está más allá del espacio, el tiempo y la materia. Y lo que tú estás preguntando es una cosa que hablamos un día con Francisco Varela. No sé si conocéis a Francisco Varela, es un hombre murió, pero bien interesante, un buen chileno. Le hago honor, ¿no? ¿Y por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué existe el mal? Y claro, estamos hablando del mal a unos niveles a veces muy fuertes. Escuchas los telediarios, escuchas las noticias del periódico, vamos, te flagelas realmente, ¿no? Con las noticias del día, ¿no? Porque eso hay que hacerlo de vez en cuando, ¿no? Entonces, evidentemente, ves lo que hay. Y a veces, cosas que ya no salen en los diarios, cosas verdaderamente horrorosas, que tienen que ver con crímenes, abusos sexuales y desastres. ¿Por qué existe este mal en el mundo? Esa es una de las preguntas. Hay muy pocas respuestas a esto. Lo único que podemos cerciorar es de que existe. Y ese es el inframundo. Es decir, el inframundo no es un invento chamánico. El inframundo, cuando hablan los shashánicas de sacharunas y yakurunas, están actuando siempre en este mundo. Lo que pasa es que no somos conscientes. Cuando alguna persona viene en procesos de consulta y demás, cuando vienen y tienen impulsos suicidas, homicidas, impulsos de lo que sea, no es que la persona dice, no es que yo tengo esta idea. No, yo no tengo esta idea. Yo tengo un impulso de dentro que me empuja, que no puedo pararlo. No es una idea que uno más o menos coge el ventilador y se sopla un poco. Es decir, estamos hablando de unos impulsos interiores. Estamos hablando de verdad. Entonces, eso no quiere decir que tú no puedas trabajar. Sí, se pueden trabajar sobre los impulsos, perfectamente. Y se pueden resolver. ¿Estamos? Te oí otro dicho zen muy bonito, ¿no? Estoy aquí en plan zen esta noche. Que dice, y eso está bien, dice, el largo de las sombras de los árboles depende de la claridad de la luna. Es decir, y está claro, cuanto más sombra, más oportunidad. Más leña y más fuego, por lo tanto más luz. Por lo tanto es muy curioso. Cuando la gente viene con un proceso de sufrimiento, con un proceso, podríamos decir, de pozo, en el pozo, son los que mejor pueden después, diríamos, alcanzar la parte luminosa que le corresponde a tanta cantidad de sombra. ¿Estamos? Entonces, muy curioso. Cuanto más sombra, más oportunidad de luz.
Pero ahí llega un momento en que la sombra es tan grande que como no haya realmente una intención, porque ahí la intención es muy importante de resolver la sombra acaba, podríamos decir, deglutiendo a la persona. Ejemplos tenemos, podemos conocer todos, ¿no? Venga, me voy a quedar sin saliva ya este paso. Voy a echar otro lingotazo de hierbas de estas. Yo quería hacerte una pregunta. Con toda esta trascendencia y esta, un poco por lo que veo así entre el público, está asombro que algunos tenemos y preocupación y terror y tal, ¿de qué se ríen los dioses o qué papel juega la risa? Bueno, he conocido a maestros chilenos que han hablado del clown sagrado, de la risa sagrada. Quería hacerte esa pregunta y luego un poco tu opinión sobre las constelaciones. A ver, la primera es sobre la risa. Tú sabes que hay una terapia hace 20 años que se basa en la risa. Además, el que la inventó es un vendedor tan bueno que tuvo un éxito enorme. Entonces, hay una risa mucho más interesante que la risa terapéutica, que es el humor de Dios, el humor divino que habla precisamente Ram Dass. Pero es un humor, es una risa que sale sola. Es tan curativa, que es capaz de disolver las sombras a esos niveles. ¿De acuerdo? Y por supuesto la risa terapéutica de la que se habla está bien. Lo que pasa es que queda un poco tonta a veces. ¿Me entiendes? Es decir, venga, vamos a quedar aquí en un seminario de risas. Entonces uno cuenta y tal, y venga, hay que mandíbula batiente. Pero queda como un poco mecánico, ¿sabes? Eso es hacer el ejercicio. Yo creo que en vez de reírse, pues coges la mano, haces así y te sale casi más barato. Pero después hay una risa más importante. Yo la he conocido a través del mundo chamánico. ¿Estamos? Es un humor inexplicable. Es decir, de pronto aparece un fenómeno duro, fuerte, y frente a aquello aparece una carcajada y lo disuelve todo. ¿Estamos? Ahí está el misterio. Diríamos que es una risa 100%, lo otro es 20, 30, ¿estamos? Y más bien física. La segunda pregunta que haces es las de las constelaciones. El mundo de las constelaciones es mucho, es decir, ahí está antes que ¿cómo se llama este hombre? De Bergelinger. Es un hombre honesto, Bergelinger. Es un hombre que pone y divulga algún conocimiento interesante. Ya estaba en Bozormén-Yinayi, por si alguien quiere investigar, porque ya estaba en el mundo psicoanalítico y también estaba en el mundo, podríamos decir, de lo que eran los psicodramas. O sea, eso ya viene de atrás. Lo que hace Bergelinger es que le da, diríamos, un aporte transpersonal. Y dice una cosa que es cierta. Cuando nosotros nacemos, ya los huecos están preparados para que tú vengas. Y te vas a llamar Pepito Pérez San Juan, porque ya te han puesto el nombre antes. El niño que venga se llamará Pepito, y será como su abuelo. Y si se ha muerto alguien, una tía, quitan el hueco, pues el otro se va a llamar como su tía, Rosario, tal. Total, que ya tienen el hueco allí colocado. En realidad, todos cuando venimos tenemos un hueco. ¿Estamos? La cuestión está en que, y en esto criticó Bergelinger, pero para mí no ha criticado lo suficiente, debía de haber criticado que, claro, de pronto aparece una evolución de constelaciones, todo el mundo haciendo constelaciones. Aquí, bueno, pues sí. ¿Qué vas a hacer? Si esto da más o menos trabajillo, pues quiere decir que falta el respeto. Nos pasa a los occidentales mucho. Todos hacemos de todo porque todos sabemos de todo. Y entonces, pues el portero está hasta las 8 de la tarde y después en la portería pues hace una constelación para los vecinos porque ha ido al ecocentro y ha puesto allí en su anuncio con una copita de coñac incluida. Vale. Este es el problema. ¿Qué pasa? Que se producen unas confusiones enormes. Está pasando aquí, está pasando en Argentina y la gente viene con unas confusiones horrorosas. Porque ya lo decía antes, es decir, claro, es que yo no soy el responsable. Ya no se puede trabajar con la persona. Si tú piensas que lo que a ti te sucede en realidad eres el responsable del tío abuelo, del primo del sobrino, que seguramente, como yo he visto aquí, que a ver si lo que has visto es lo que has visto o lo que te has inventado, porque aparecen los mismos problemas que con las regresiones. Todos eran Ana Bolenas, Fernando VIII, nadie era el barrendero de la esquina, ¿sabes? Este es el problema, este es el problema que hay con la New Age. ¿Por qué? Porque se trabaja sin fundamento y aquello no tiene resultado. Entonces la gente se cansa y dice, pues esto de las terapias, esta cosa. Y tienen toda la razón del mundo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque montamos el McDonald's enseguida. Más o menos. De los espíritus de los demás. ¿Algo más por ahí?
¿Cuántas preguntas? Venga, gracias. Dentro de tu marco teórico, ¿qué es el sueño y si hay tipos de sueño? Bueno, hemos hablado antes de eso rápidamente, porque había dado un fin de semana sobre sueños y me he aprendido la lección, claro, porque si no, fíjate. Entonces, evidentemente hay 4 fases del sueño, que no voy a hablar ahora, pues son psicofisiológicas. Charles Tart, no sé si te suena o suena a algunos, estuvieron trabajando sobre el sueño y me comentó un día que estaban trabajando con estudiantes de la universidad y hicieron una investigación seria sobre el sueño. Entonces, a los 15, o sea, cada noche los despertaban a los estudiantes. A los 15 días tuvieron que parar la investigación porque prácticamente el 90% tenían síntomas psicóticos. Es decir, fíjate qué importante es el sueño. Tuvieron que parar la investigación porque empezaron cazando moscas, poco más o menos. ¿Estamos? Entonces, sobre el sueño, aparte de las fases que hay, aparte de lo que se llama el sueño lento, que son las primeras 4 fases, está el sueño paradójico, que donde se miden, diríamos, los movimientos oculares, llaman MOR o REM, Rapid Eye Movement en inglés, y movimientos oculares rápidos, porque cuando estamos soñando en la fase MOR a los 90 minutos, los globos oculares van a una velocidad increíble, que es cuando aparecen los sueños con narración, que es cuando aparece el viaje de ayahuasca, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, la gente que ha meditado, los lamas, comentan que hay un sueño superior. Hay un sueño sin sueños, que es lo que hacen los lamas, que solamente duermen media hora, que en realidad es una meditación de media hora y no duermen. O sea que ellos maravillosos, pero los que están detrás van todos absolutamente llevándose las sillas por delante. Entonces la cuestión está en que hay un momento, y te lo digo en una explicación de un lama tibetano, es decir, explicándome un día la cuestión del sueño, es que llegan a ese estado de meditación, que es sentado, y entran en lo que ellos le llaman la fuente. Entran en la fuente, simplemente se bañan en la fuente y salen. Y salen, diríamos, tan dispuestos y tan frescos como nosotros durmiendo 7, 6 u 8 horas. Y es una fase del sueño que en Occidente no se conoce. Es un sueño meditativo, podríamos decir. Y no está dentro de los sueños MOR, estaría más dentro de los sueños, la 4ª fase del sueño. ¿Estamos? Pero que soñamos más o menos todos los días, ¿qué tipo de analogía va a haber un corresponde? Bueno, depende de cómo tú sueñes, ¿de acuerdo? Depende a qué profundidad sueñes tú. El sueño más parecido a un estado no ordinario de conciencia, que realmente diríamos la palabreja clave, estado no ordinario de conciencia, todo el sueño es un estado no ordinario de conciencia. La primera fase del sueño, que dura unos 7 minutos, hay fases hipnagógicas. Los primeros sí, que a lo mejor tú estás en 7 minutos y yo te digo, oye, y dices, no, yo no estoy durmiendo. Pero si pones atención, no sé si os dais cuenta, en la siesta, el sueño de la siesta es muy bueno, porque en poco tiempo puedes llegar a mucho. Entonces, entre el 1 y 7 minutos, la primera fase del sueño, entras en fases hipnagógicas. Es decir, aparecen divinidades, aparecen procesos. Sí, uno está atento. Evidentemente, mucha gente no es, o bien no tiene ese tipo de sueños, o bien mucha gente no presta la suficiente atención para tener conciencia. Pero un día de siesta, os lo habéis leído Vinito, viene muy bien también, echad un ratito y veréis cómo entráis en la fase primera esta, de 1 a 7 minutos. Después hay una segunda fase del sueño y hay una tercera. En la tercera fase del sueño ya aparecen imágenes también grandiosas, pero no hay narrativa. Cuando tú estás soñando y te persiguen o estás con tu primo o tu novia, esa es la fase MOR, donde aparece la narración, ¿me entiendes, no? Una cosa, y es en la fase MOR. Para tener conciencia de la fase MOR no es fácil. Hay gente que tiene una gran facilidad para entrar en los sueños. Y hay gente que te viene y dice, yo en mi vida he recordado un sueño. Y sí tienen sueños. Estamos, lo que pasa es que no lo recuerdo. Y te diré una cosa más. Cada vez que tú te acuerdas de un sueño, no es la primera vez que lo has soñado. Y bueno, ahí me podía extender entre contenidos latentes, manifiesto, ya volveríamos aquí a la gente personal, ¿no? Pero el mundo del sueño es un mundo bien interesante y está a mano. Está a mano. ¿Y los sueños proféticos, digamos, cuando sueñas algo que te ocurre? Había que ver si es profético. A ver, te voy a decir una cosa. Sobre los sueños hay muchísima película mala. Es decir, hay gente que se ha dedicado a hablar sobre los sueños. Fíjate que al final nos vamos del chamanismo a los sueños.
Es interesante. ¿Sabes qué sucede? De que hay muchos libros escritos sobre sueños, de que dicen, si tú te sueñas que se te cae un diente, pasa eso. Eso es falso. No es unívoco. El sueño no es causalista. No hay una relación ni entre estímulo y respuesta, ni entre causa y efecto. Puede haber una orientación, vale. Pero entonces, claro, ahí vienen en los manuales del sueño que cuando se te cae un diente es que se va a morir alguien cercano. Claro, la gente que lee eso y no tiene... Evidentemente. Sí, pero lo quiero dejar como claro. Entonces, los sueños proféticos hay que tener cuidado. Yo siempre voy con mucho cuidado sobre este asunto. ¿Me entiendes? Yo iría con cuidado. ¿Por qué? Porque los sueños, por ejemplo, proféticos de muerte, no representan la muerte básicamente. Lo que representan es la transformación. ¿Estamos? Muerte siempre representa un tipo de transformación. Entonces, claro, uno entra ahí en unos... Para poder saber esto hay que trabajar personalmente con la persona, muy directamente. Es decir, yo no tengo ningún inconveniente en interpretar los sueños como si fuera el José este de la Biblia, pero sí conozco a la persona y está en un proceso. Entonces es matemático, es clarísimo el proceso. Hay una analogía, podríamos decir, compleja, pero que se puede ver perfectamente y funciona. Son mensajes del inconsciente, eso es cierto. Un sueño profundo es un mensaje del inconsciente y es muchas veces un mensaje no verbal de tu propia consciencia. Nosotros, dentro de nosotros, como ya decía Aurobindo, un maestro impresionante, ¿no? En el fondo, nosotros que somos una gran conciencia que duerme en la materia y está esperando que la materia deje pasar a esa conciencia, porque incluso dice que la conciencia es previa a la materia y en ese sentido la materia media la conciencia. No es la conciencia un producto de la materia, como dice la ciencia occidental. ¿Estamos? Uf, como me estoy enrollando ya, eso ya va para nota. A ver. Oye, sal. Pensando en la objetividad del mundo al que se accede con sustancias, ¿no? Frente a la teoría de la experiencia interior subjetiva, intransferible, ¿tienes alguna anécdota de simultaneidad de experiencias de personas diferentes o que compartan cierto mundo experiencial? Eso se llama sincronicidad. Ese es el mejor momento, cuando se produce una sincronicidad. ¿Estamos? Pero aparte de que se produce, la mayor sincronicidad, diríamos, es cuando en ese viaje hacia el mundo objetivo, del inframundo o del supramundo, hablo del supramundo, donde se puede vivir las experiencias más luminosas e inimaginables. Que realmente la vivencia del supramundo tiene otro problema, que uno no quiere bajar de allí ni con soga. ¿Estamos? Y hay que bajar. ¿Estamos? Entonces, la mayor sincronicidad entre tu mundo subjetivo y mundos objetivos, muy simple, muy sencillo, es el encuentro con la verdad. Es el encuentro con la verdad que no tiene discusión ninguna. Nadie te va a decir que aquello no existe ni que eres un loco. Y no necesitas que nadie tampoco te venga a decir que aquello es o no es o deja de ser. ¿Estamos? Forma parte de ese encuentro que tenemos con la muerte, que nadie puede decir, no, si esto que yo me estoy muriendo no es, esto es más o menos aquí, que pues un tumorcillo y no sé qué. Aparece la verdad. Cuando aparece la verdad, la sincronicidad con la verdad, al nivel que esté aquella verdad, que dependerá también del nivel en el que está la persona, ese encuentro con la verdad a niveles súper sublimes o a niveles infrasublimes, esa realmente es la mayor sincronicidad. Porque ahí recibes, en ese momento, la lección que necesitas para dar el siguiente paso. Y en esta vida habrá muchísimas cosas importantes, pero la clave es cuando das un paso hacia ahí. ¿Algo más? Dos personas que estén viendo lo mismo. Bueno, esas vivencias, las más interesantes que puede haber en un momento determinado, hay algunas un poquito duras, ¿de acuerdo? Hay algunas, y hay algunas muy sublimes. Es decir, eso, ¿sabes con quién lo hablé un día? Con Rupert Sheldrake, porque es una pregunta muy de campos morfogenéticos. ¿Estamos? Y de hecho se lo envié, y ahí hay un artículo en inglés de la Universidad de Hawái, que hace ya años que me lo publicaron, que habló sobre eso. La sincronicidad, por ejemplo, a niveles de inframundo, es bien fuerte. Es ver que hay una física ahí. Y al mismo tiempo que la persona siente que está devorada, que se siente devorada, yo he visto cómo estaba siendo devorada. ¿Estamos?
hay que dejarse comer, no os preocupéis. No os preocupéis. Entonces, a ese nivel. Yo no tengo explicación para esto. Yo no tengo explicación. Pero ahí había una física. ¿Estamos? A niveles de supramundo es unas vivencias de iluminación. Es decir, en un momento determinado puedes tener una sincronicidad con el chamán con el que estás trabajando, y plan amigos ya, ¿no? Y en un momento determinado estar, podríamos decir, en un océano cósmico absolutamente divino. Absolutamente divino. Y a través de los ícaros y del contacto, te voy a contar una cosita. Un día estaba trabajando, pero esto fue con unos mazatecos. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con ellos, yo ya más me tenía en pie. Entonces un día estábamos trabajando, estáis escuchando esta voz aquí, ¿no? Como de columna, ¿no? Y yo hablaba con él y había una historia que nos estaban guiando. Había un guía y nos estaba diciendo, cuidado por aquí, cuidado por allí. Ellos conocen muy bien el terreno y nosotros, pues por donde decía el guía, por aquí, por aquí. Entonces yo estaba hablando al otro y decía, ¿qué voces estoy pegando? La leche. Joder, voy aquí a tronar a esta gente. Y sonaba como estáis escuchando. Total, pongo la mano en la boca. Coño, si no estoy hablando. No estoy hablando. Era transmisión de pensamiento de él a mí y de él. Y esto es cierto. Eso pasó. ¿Estamos? Ahí tienes otra sincronicidad. Yo creo... Oye, que yo no soy ningún maestro, ¿eh? ¿Qué? Una revolución de la conciencia. Además, no es que está viendo, es que la necesitamos, ¿no? Porque ¿por dónde vamos? Bueno, yo creo que... Molt bona nit. Good night, ja, no good afternoon. Good night.